La temática de historia para el día de hoy es referente directamente al proyecto político republicano criollo. Ya hemos venido hablando de esta temática en Ciudadanía. Vinimos viendo principalmente la Constitución de 1830, que es la primera Constitución del Ecuador, y hemos analizado ciertos puntos relevantes. Es lo que vamos a ir ya concretando esta clase directamente con este proyecto. ¿Qué decíamos directamente de la Constitución y del proyecto propiamente criollo? Que este proyecto está basado directamente en la visión de los criollos. ¿Qué entendíamos por criollos? Vamos recapitulando esta visión. ¿Alguien? Así rápidamente. ¿Qué eran? Es una mezcla, dicen. ¿Perdón? Criollo no es una mezcla. ¿No? ¿Alguien más? ¿Criollo? Hijos de españoles nacidos aquí. Ya, perfecto. No se olviden eso, tiene que quedar asentado porque si el proyecto es netamente de los hijos de españoles nacidos aquí, van a priorizar sus perspectivas. Ya vimos de ciudadanía, pero es necesario reconstruir esta visión desde puntos de vista históricos. Entonces, como les digo, vamos a ir recapitulando esto y vamos a ir viendo ciertas visiones también históricas, tomar en cuenta principalmente esta perspectiva de lo visto en la Constitución de 1830. Puntos relevantes. Proyecto netamente de los criollos. Por ejemplo, en Ecuador, las visiones de cómo se va a plantear la ciudadanía, cómo se va a plantear la visión, es un gobierno que se va a basar principalmente en esta perspectiva de que la colonia no se elimina, no hay una eliminación directa de la colonia. Hay una ideología e intereses conservadores. ¿Qué entendíamos por conservador? ¿Qué era conservador? ¿Qué entendíamos? Ligado a la religión. Ligado a la religión, muy bien. ¿Algo más de conservador? Un punto relevante de la religión. ¿Qué entendíamos por conservador? No mantener todo como se lo había tenido desde antes. Perfecto. Conservador viene de la palabra conservar. Y conservar es mantener ¿qué idea? Primero la idea excluyente. ¿Qué vamos a excluir? Indígenas, afrodescendientes, de la perspectiva propia de lo que será los estados en América Latina. Muy bien. No se olviden funciones del Estado. Esto ya lo vimos, pero principalmente mirar y entender que, por ejemplo, las visiones como los corregidores, que son aquellas personas que tienen la potestad de cobrar diezmos, cobrar impuestos, se mantiene dentro de la visión de las funciones del Estado. Los diputados y las personas ligadas al poder legislativo van a estar muy guiados con la religión. Entonces, directamente ya entrando con esta perspectiva, vamos la siguiente clase a continuar con esta visión, viendo los presidentes dentro de la época republicana, pero no deben olvidarse de Juan José Flores. Y vamos con la perspectiva del video para que puedan ir tomando notas de puntos relevantes sobre la época republicana. No se olviden también lo visto en Ciudadanía. Controlaban el poder regional. La mayoría de la población eran campesinos indígenas, sujetos a la hacienda por el concertaje. Periodización de la República. Cuando nació el Ecuador, como hemos visto, la economía del país estaba profundamente regionalizada. Predominaban varias. No se olviden este punto que está planteando aquí. Principalmente hay una disputa entre sierra y costa. Hay una regionalización, por eso también que no se acepta el nombre de Quito para nuestro territorio. Formaciones económico-sociales regionales precariamente relacionadas entre sí, merced a la existencia de un Estado central y unas relaciones de intercambio muy débiles. La sociedad y el poder. Desde el primer momento de la vida del Ecuador, se patentizó una tensión y enfrentamiento entre las oligarquías regionales dominantes, especialmente de la costa y de la sierra.
Desde luego, ambas tenían intereses comunes, pero también existían muchos motivos de tensión, como el control de la mano de obra, siempre escasa en el litoral, y la mantención de medidas aduaneras proteccionistas que defendían la producción textil serrana, pero limitaban el comercio. Fundación del Estado, 1830-1859. Juan José Flores, general nacido en Venezuela, que había desempeñado la función de jefe del Distrito del Sur, fue designado presidente del nuevo estado por la Asamblea Constituyente de Riobamba. Una vez en el poder, Flores se dedicó a consolidar una alianza de gobierno entre el tradicional gamonalismo latifundista de la sierra, al que se había vinculado por matrimonio, los terratenientes de Guayaquil y los altos mandos del ejército, integrados en su gran mayoría por extranjeros. Directa e indirectamente controló Flores el gobierno desde 1830 a 1845. En 1832, incorporó oficialmente las Islas Galápagos al Ecuador. Su mandato se caracterizó por la revuelta permanente, el desbarajuste administrativo, dos guerras con Nueva Granada, como entonces se llamaba la actual Colombia, y el abuso de los soldados, dueños del país. Una desastrosa negociación de la deuda externa y el intento de arrendar Galápagos a extranjeros fueron motivos para que la oposición contra el general Francisco Robles, heredero de Urbina, adquiriera fuerza. Bien, vamos a dejar ahí esta perspectiva. Tomemos en cuenta principalmente la creación de la República del Ecuador. Perspectivas, ideas fundamentales que puedan sacar del video. Vamos. Andrea. Que existieron disputas desde el principio, cuando fue la primera asamblea constituyente entre los de Guayaquil para poner el nombre al país. Ya, muy bien. Una de las consideraciones de la primera constituyente, de nuestra primera constitución y de la visión de crear un estado, el estado que se llamará Ecuador, planteada en Riobamba, debe tomarse en cuenta esta lucha que existe entre sierra y costa. Esto no se elimina hasta la llegada de Eloy Alfaro. Hay que tomar en cuenta que la revolución liberal tal vez puso un cierto fin a esta perspectiva. Bien, vamos. Fernando, ¿alguna otra idea más sacada de aquí, del video, que podamos rescatar? Que había muchas guerras por el problema de Galápagos. Ya, otra consideración. Muy bien. Posterior ya a la visión de Juan José Flores y la inmersión directa de incluirle como presidente, se adhiere Galápagos dentro del territorio. Posteriormente habrá luchas con esta consideración de Galápagos y es importante porque es un motor turístico y económico dentro del país. Vamos, una consideración más y seguimos con la clase. Adriana. Que Ecuador nació por los latifundistas. Ya, muy bien. ¿Qué es un latifundista? ¿A qué llamamos latifundista? ¿Comprendemos esa palabra? ¿Alguien? Latifundista. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Qué se entiende por...? Una finca rústica de amplias dimensiones. Ya, muy bien. En general, un latifundista es el que está a cargo de las tierras. Es el que tiene una cantidad de tierras y en América Latina fueron fundamentales, principalmente, no se olviden de la hacienda. Entonces, ¿quiénes conforman todo el Estado ecuatoriano y latinoamericano en general? Serán los dueños de las tierras, ya sean los dueños de las haciendas, los dueños de las plantaciones, son los que conforman nuestra Constitución. La Constitución de 1830 está formada directamente por los criollos y los mestizos con dinero. Entonces, quien sube al poder está delegado por ellos. No existen elecciones, no hay un lugar donde el pueblo pueda elegir. Directamente se le impone, como ya estaba a cargo Juan José Flores de la parte sur del territorio, se le designa que sea presidente. Pero la república nace con criterios netamente criollos. Ahora, la relación Estado y Iglesia, que ya dijimos anteriormente, es fundamental.
y estuvieron en un largo y continuo proceso de construcción conformándose como dos entidades jerárquicas. Acuérdense, ¿qué decía la Constitución de García Moreno? ¿Qué nos decía García Moreno frente a la perspectiva de la Iglesia? Dentro de la Constitución y la perspectiva propia de la Iglesia, ¿qué nos decía? Karen, ¿alguna idea? ¿Qué decía? Sobre que tenía control en lo que también es la educación. Entonces quería separar. Ya, muy bien. Una de las consideraciones que hay que tomar en cuenta es que la Iglesia, desde la época colonial, estuvo inmersa dentro de las perspectivas de la conquista. La evangelización progresiva de los pueblos indígenas fue fundamental. Por lo tanto, si hablamos que este modelo, que va a ser el modelo criollo, va a ser netamente conservador, va a ligar en todo sentido a la Iglesia. Y un punto relevante es la educación, que le permite al Estado introducir a la Iglesia dentro de la educación, el tener cada vez más gente adherida dentro de su perspectiva. Ahora, si nosotros pensamos dentro de esta visión, si la Iglesia se relaciona con el Estado y hay una relación muy directa, los nuevos congresos y senados también estuvieron conformados por personas de la Iglesia. Miren la imagen, que es muy ilustrativa en este sentido. Detrás de todos los próceres, de todos los independentistas, está la Iglesia. Está necesariamente plasmada esta visión conservadora de la visión propia de la colonia en no separar Iglesia-Estado. ¿Qué problemas nos traía o ventajas la relación Estado-Iglesia? ¿Qué problemas nos podría traer esta relación? David Torres, ¿alguna idea desde su punto de vista? Que dependeríamos de la Iglesia. ¿En qué sentido, por ejemplo? En forma de pensar. Bueno, puede ser en la forma de pensar. Una de las consideraciones que, acuérdense, la Constitución liberal planteada desde Eloy Alfaro, separa Iglesia, Estado, para que no haya esta perspectiva de que las personas que tienen otro punto de vista no puedan opinar. La libertad de culto está planteada dentro de la visión del Estado para que los demás grupos sociales también tengan su punto de vista. ¿Sí? Entonces hay que analizar seriamente esta relación Iglesia-Estado. Desde la colonia les han dado un impulso porque le permitió tener un control sobre el pueblo. Ahora, ¿qué hacemos con las consideraciones? Los indígenas, los afrodescendientes, no tuvieron una relación directa con este Estado. ¿Sí? No olvidarse que la religión católica se declaró como oficial y obligatoria. Esto también en la Constitución planteada desde Gabriel García Moreno. ¿Por qué enuncio esto? Si ustedes vieron en el video, la República como tal va desde el 30 hasta el 59 aproximadamente, en esta consideración hasta que se ingresa y se plantea en el Ecuador la Constitución de 1906. Es decir, que la revolución liberal es la que pone un alto, un cambio real en la visión. Los presidentes que estarán, y ya veremos la siguiente clase específicamente, los presidentes de la época republicana, tienen un planteamiento muy parecido al de Gabriel García Moreno. ¿Cuál es el punto de Moreno? En esta visión propia, él hace oficial la relación de la Iglesia. Es decir, que el poder del Estado también va a formar parte dentro del Ejecutivo, el Judicial, Legislativo, la Iglesia, y va a tomar parte de estas consideraciones. ¿Sí? Las élites criollas vieron la necesidad de controlarlos dentro del apartamento estatal e incluso a través de la fuerza militar. Esto también es un punto importante por el cual los indígenas y los afrodescendientes, las comunidades que no estuvieron ligadas al poder ni tuvieron voz en esa época, les permitió tener un control a estos grupos de esas personas. ¿Cómo hacen? Si la mayor cantidad de población no eran criollos,
introdujeron las fuerzas militares para detener ciertas manifestaciones. Acuérdense que decíamos con Fernando de Aquilema. Fernando de Aquilema es un representante propio de esta época, de la época republicana y del poder que se ejerció directamente contra los indígenas. ¿Alguien recuerda qué pasó con Fernando de Aquilema? ¿Cuál era el problema dentro de esa perspectiva? ¿Qué decíamos sobre esta visión? ¿Laguate, alguna idea? Que lo castigaron en una plaza enfrente de todos. Ah, ya. Vamos, Kelly, ¿le escucho de nuevo? Que le castigaron en la plaza enfrente de todos como castigo. Ya. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué muestran en una plaza pública lo que pasa, lo que sucede si es que se van en contra del gobierno establecido? ¿Qué creen? ¿Por qué hacerlo? ¿Sí? Para que tengan miedo. Muy bien, para que el pueblo tenga miedo. La fuerza militar fue y es esencial si nosotros analizamos directamente la perspectiva del proyecto político republicano criollo. ¿Sí? No se olviden de eso. Consuma gran parte del presupuesto de los países de América Latina. Mucho del presupuesto se va a ir entonces para la iglesia y para la fuerza militar, para tener el control del Estado. Sigue siendo un Estado represivo que no permite la democracia. No se olviden entonces, como les decía, Constitución de 1861, a Gabriel García Moreno, una república soberana quiere plantear Gabriel García Moreno, pero no termina siendo una república en el sentido de que todos pueden tener voz. Sigue estando la Iglesia Católica fuertemente inmersa, donde la problemática es que si la educación está ligada a la Iglesia Católica, como dijimos anteriormente, necesariamente va a haber una problemática en el sentido de que todos no tienen acceso. La Iglesia Católica tiene puntos muy buenos en el sentido de que han podido muchos mestizos ingresar a estudiar. No se olviden el caso de Eugenio Espejo. Pero la Iglesia Católica, el momento que se comienza a generarse la República desde 1830, la nueva Constitución, 1861, una nueva Constitución, la Iglesia sigue teniendo esta perspectiva. El saber leer y escribir, aun los avances en derechos que ya revisamos anteriormente, deben tomarse en cuenta, porque seguimos desligando a los indígenas dentro de esta perspectiva. En el caso propiamente de los indígenas, muchas de sus costumbres, tradiciones, cultura, fueron consideradas opuestas a las ideas de civilización. Y esto hay que tomar en cuenta. Los grupos sociales, en este caso criollos, mestizos, la Iglesia Católica, eliminó muchas de las posturas indígenas, como sus tradiciones y costumbres. Pensaban que esas perspectivas no eran civilizatorias, no avanzaban en criterios. Es una de las críticas fundamentales a la época republicana. El sentido propio de que las costumbres tengan que ser las costumbres parecidas a las que tienen los españoles, los conquistadores, no podía introducirse otras ideas. En la actualidad estamos intentando reconstruir estas visiones, estas perspectivas, propiamente en el sentido de que se genere una inmersión y una inserción. Aunque el liberalismo político, social y económico predominante en el siglo XIX proponía algunas formas diferentes de tratar a los indígenas y a los afrodescendientes, no les colocaban en el mismo nivel. ¿Qué significa? Que aun cuando los indígenas ya no pagaban los mismos impuestos, los afrodescendientes fueron liberados, quienes dominaban seguían siendo los criollos. Vamos con esta pregunta entonces fundamental. ¿Qué le permitió a la élite criolla justificar el trato desigual? ¿Qué creen? De lo que hemos venido hablando, hemos visto en Ciudadanía, hemos ido dilucidando. ¿Qué será que les permitió a la élite criolla? Antonio, ¿alguna idea? ¿El cambio de constituciones? Bueno, puede ser. Recordemos
la primera constitución planteada en Riobamba. Es el momento que ellos crean desde su punto de vista, se van a poner límites para los que no piensen igual. Puede ser, sí, la constitución de 1830 puede haberle permitido a la élite criolla justificar el trato. Y dentro de esa justificación de la constitución, ellos les hicieron creer que esa constitución ya no les iba a tener esclavizados, ya no los afrodescendientes iban a ser libres, los indígenas iban a tener algún pago y algún mejor trato por las consideraciones de su trabajo. Pero eso fue muy aparente. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos ir respondiendo esto? ¿Ideas sobre la élite criolla? Vamos. Mejía. ¿Qué podemos decir sobre qué les permitiría a la élite criolla justificar el trato desigual? ¿Algún punto de vista? La religión, dicen. La religión, muy bien. No se olviden, la religión inmersa directamente dentro de las perspectivas republicanas, como podemos ver aquí, les permite decir y plantear que si la religión es el camino hacia el bien, el camino hacia la virtud, dentro de estas consideraciones, será bueno también guiarse dentro de esta perspectiva porque el Estado va a estar muy relacionado con la Iglesia. ¿Dónde se relaciona esto con la época colonial? Acuérdense, en la época colonial, los reyes de España, por ejemplo, los reyes de España eran nombrados reyes por la Iglesia Católica. Los reyes así de diferentes imperios. ¿Qué significaba? Que tienen un modelo parecido y la justificación de que la Iglesia, en este sentido de salvación, en este sentido de guía, les va a permitir a los indígenas tener inserción, también fue una justificación del trato desigual. ¿Alguien más? ¿Otra idea puntual que podamos ver? ¿Qué le permitió a la élite criolla justificar el trato desigual? ¿Alguien más? ¿Alguna otra noción? ¿Algo que puedan aportar? No se olviden, esta pregunta es la que está dentro de su trabajo. El momento que estamos aquí resolviendo esto, ustedes ya van concluyendo su trabajo. ¿Alguien más que quiera opinar sobre esta temática? El decir que era muy normal que en esa época se dieran esos tratos, que era común, digámoslo así. Ya, una de las consideraciones importantes, muchas gracias con eso, los indígenas, los afrodescendientes y los pueblos excluidos creían que la normalidad era lo que les presentaba el Estado. Y eso está fundamentado directamente por la educación. No se olviden, uno de los temas importantes que nos permite comprender nuestra realidad, cambiar la realidad, plantear una visión diferente del mundo es la educación. El momento que la educación está delimitada solo por las élites y que se plantea hacia el pueblo desde el punto de vista de una élite, entonces la visión del pueblo va a ser muy parecida a lo que quieren estos grupos sociales. De ahí la importancia también para Gabriel García Moreno en relacionar Iglesia Católica y educación pública. Otro sentido propio es que le permite justificar la guía y el criterio de esta desigualdad en el sentido mismo de la educación que se tenía en la época colonial. Bien, jóvenes, vamos a terminar